poco, porque cada vez que nosotros usamos, los humanos, la palabra acidez, no estamos hablando, generalmente los humanos no hablamos de cosas que sean positivas, sino está asociado a estas cuestiones vinculadas al tracto digestivo, que no nos dejan dormir. Entonces, el tema tuyo es la importancia de la acidez. Vamos a ir por otro lado y me intrigó muchísimo. La importancia de la acidez en el estómago de nuestras mascotas. Sí, correcto. Muy buena observación, muy buena observación, porque es cierto. Bueno, eso que vos decís que se asocia a algo negativo para nosotros, es porque lo es, ¿sí? O sea, porque es negativo para nosotros, pero el gran problema acá es que nosotros lo confundamos con que rige lo mismo para nuestros perritos y gatitos. Ahí es donde radica el problema, y de eso conlleva, digamos, muchísimos errores nutricionales. Lo alcalino y lo ácido, ¿sí? Se mide en un rango de 0 a 14. Es decir, 0 es lo más ácido y 14 es lo más alcalino, ¿sí? Para que nos demos una idea, nosotros los humanos, para estar correctos, tendríamos que estar más o menos en el medio, ¿sí? Aproximadamente en un 7, ¿sí? Entonces, que sería más volcado alcalino, pero también con cierto grado de acidez en el pH. Bueno, resulta que nuestros gatitos y nuestros perritos deben tener y mantener más o menos una acidez de el grado 2, ¿sí? Es decir, que está bastante alejado de lo nuestro, ¿sí? ¿Pero por qué? Simplemente porque son carnívoros. Claro. Y nosotros somos omnívoros. Entonces, nosotros requerimos cierta acidez por ciertos alimentos que ingerimos, ¿sí? Como ser la carne, pero no para el resto, como son los carbohidratos, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando gatitos y perritos con su acidez de nacimiento, que es un grado 2, empiezan a ingerir exceso de carbohidratos, ¿sí? Que es lo que la gran mayoría de alimentos, por no decir el 99% de los alimentos balanceados, es excedente en carbohidratos, esos carbohidratos van a empezar a alcalinizar el grado ácido del estómago de nuestros perritos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Que un carnívoro empiece a tener muy poca acidez. Lo que sucede ahí es que no tiene la capacidad, empieza a perder la capacidad de digerir las proteínas, que es lo que más tendría que recibir, ¿sí? Eso también facilita, digamos, la proliferación de bacterias, que las bacterias como la salmonela, por ejemplo, se destruyen en un medio ácido. Entonces, cuando ese perrito no tiene la acidez suficiente, empieza con varios problemas, ¿sí? Después otro, digamos, la falta de acidez genera una deficiencia en una vitamina que es muy importante, que es la B12, y eso a su vez provoca la anemia, ¿sí? Por ejemplo, y daños neurológicos, después se disminuye el magnesio y el calcio, lo cual eso conlleva un problema en los huesos, como la osteoporosis. Entonces, ¿cuál es el otro problema? Que, por ejemplo, cuando un tutor se da cuenta que su perro es un perro y requiere un contacto y recibir e ingerir huesos, ¿sí? Supongamos por falta de calcio o, digamos, o simplemente porque es perro, entonces de pronto ese perrito viene comiendo un balanceado con exceso de carbohidratos y de un día para otro le dan un hueso. Entonces ese estómago no está teniendo la capacidad, ¿entendés?, para descalcificar ese hueso, o molido, como fuera. Entonces, bueno, eso genera esa falta de absorción, lo cual eso empieza como a generar, digamos, un sobrecrecimiento bacteriano, ¿sí? Que es propio de los alimentos que no se van ingiriendo y se van pasando al tracto digestivo bajo, ¿sí? Entonces, es todo como una cadena, simplemente por confundir que nuestro perrito no, digamos, debería tener una acidez propia de un carnívoro. ¿Y cuál es el problema? Que muchas veces, ante la acidez en nuestro perro, que es, pues, digamos, eso se manifiesta con vómitos, ¿sí? Hay diferentes manifestaciones, diarreas crónicas,
Bueno, ¿qué es lo primero que lamentablemente se ve y mucho? Es que de pronto se le aplica y se le da omeprazol, Sí. que es, digamos, un antiácido. Sí. Y ese antiácido justamente lo que hace es inhibe la producción de acidez en un estómago de un carnívoro que debería ser hiperácido. Claro. ¿Me entendés? O sea, salvo, excepto, digamos, hay muy pocos casos en los que sí, un antiácido, cuando hay una úlcera, supongamos, es necesario, pero cuando ante un vómito y una diarrea, hay infinidad de herramientas que no son justamente un antiácido, que es como un círculo vicioso. Entonces, es un tema que nosotros, como tutores, digamos, seamos medio zombies en este sentido, de decir, bueno, llevo a mi animalito y no pregunto absolutamente nada, lo deposito, le hacen todo lo que vamos a decir, se supone que hay que hacerle, pero yo como tutor ni me entero de qué le pusieron, qué no le pusieron. Esta es la vida misma, en todos los sentidos. A ver, si con nosotros no lo hacemos muchas veces, que vas a la guardia y ¿qué te pusieron? No tengo idea, menos con nuestros animalitos, o sea, es la vida misma, es un cambio que necesitamos con eso, sí. Más vale, a ver, esto no es una crítica digamos, a la disciplina veterinaria, ¿sí? Porque obviamente, como en todo rubro, hay de todo, hay gente más ética, menos ética, así como todo. Ahora, el tema es que nosotros como tutores tenemos que estar involucrados, ¿sí? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque además nosotros somos los que estamos en contacto con ese animal todo el tiempo. Entonces somos la primera alarma, y si nosotros no tenemos ni idea de nada, de nuestro perro y gato, pasa lo que decimos siempre, llevamos a nuestro animal ante síntomas muy avanzados y pretendemos, además de eso, que el veterinario y la veterinaria hagan magia con ese estado de ese animal, cuando nosotros como tutores reaccionamos tarde. Entonces, va también por eso. Entonces, a la hora de uno recibir, mejor dicho, de ir a una intervención veterinaria, es bueno que nosotros sepamos y también que exijamos información, por lo menos para tener idea de qué se trata. Y bueno, y si alguien, no sé, viene y le dice a uno, no, porque el pH del estómago de tu perro, o peor dicho, en tu gato, tiene que ser de grado 14 alcalino, bueno, ahí si nosotros tenemos información, decimos a ese programa, decimos, no, señor o señora, está equivocado, ¿sí? Entonces, eso para evitar de pronto, qué sé yo, no sé, las prácticas no tan éticas, ¿sí? Entonces ahí hasta podemos discernir entre un profesional y otro y comparar, ¿no? Bueno, sí, que es lo que hacemos nosotros muchas veces. Claro, lo hacemos nosotros con nosotros mismos, con nuestra salud. Y en este caso puedo aplicar lo mismo. Sí, porque de hecho, si uno se fija esto, una vuelta lo propuse. Fíjense todos en las tandas publicitarias de la televisión. Van a ver infinidad de productos, fármacos, destinados a inhibir síntomas, no a eliminar patologías, sino a inhibir el dolor, inhibir la diarrea, inhibir, no sé, una manifestación cutánea, todo para tapar los síntomas. Y esto, lamentablemente, se traslada mucho en los animales. Corticoides, omeprazol, digamos, hay infinidad de fármacos que en realidad hay mucho por hacer antes que llegar a eso. Entonces nosotros tenemos que tener esa conciencia para poder exigir sobre, digamos, la salud de nuestro animal, que somos, en definitiva, los únicos, digamos, responsables de la vida de ese animal. Y sí, totalmente. Bueno, Carlos, me gusta la columna, más me hizo pensar cuando vi el título. Aprendemos mucho, como siempre, con vos. Y bueno, y este último mensaje, ¿no? Aprender, preguntar, hablar, googlear, comparar, pero no quedarnos. Claro, mira, y agrego una cosita más, perdón. Justamente, si nosotros tenemos noción de la acidez del estómago de nuestro perro, vamos a desmitificar por completo todo lo que es el tema de huesos. ¿Por qué? Porque los huesos, siempre se confunde que los huesos, ningún hueso hay que dárselo a ningún perro y gato siendo carnívoros. Sin embargo, lo que decimos siempre, los huesos que sí pueden
recibir son los huesos crudos. ¿Por qué? Justamente porque esa acidez de ese estómago lo desmineraliza en el instante y hace que no conlleve el peligro de un astillado ni nada. ¿Por qué? Porque son carnívoros, porque están adaptados a comer carne con huesos. Claro. Oh. Es así. Sí, genial. Carlos, gracias.